Hola, bienvenidos a este tutorial básico sobre Arduino. Conoceremos sus componentes, su entorno de programación y por supuesto algunas de las aplicaciones de esta plataforma digital de código abierto tan usada y tan popular en el mundo. Así que bienvenidos y comencemos. Por supuesto, para hablar de Arduino es indiscutible mencionar la tarjeta Arduino Uno, que es seguramente la placa más usada y más famosa alrededor del mundo para realizar ciertos prototipos y montajes de electrónica de código abierto. Para ello les invitaré a que conozcamos cuáles son sus componentes, sus partes fundamentales y asimismo poder acercarnos a su funcionamiento. Para conocer la placa Arduino, por supuesto, tenemos que hablar en primer lugar del microcontrolador Atmega 328P. Este es un pequeño cerebro dentro de la placa que nos va a permitir almacenar los distintos códigos que vamos a escribir en el entorno de programación. Para poder llevar esta programación al mundo físico, contamos con distintos pines. Por supuesto, haremos uso de los pines digitales, que podemos usarlos desde el 2 hasta el 13. Estos pines digitales leen y envían información digital, es decir, de ceros y unos, es decir, de estado prendido o apagado. Ya empezaremos a ver esto cuando podamos programar algunos de los componentes que vamos a ir conectando a estos pines digitales. La placa también cuenta con algunos pines análogos, 6 puntualmente, desde el A0 al A5, y estos pines análogos permiten una lectura de rangos de valores entre los 0 y 5 voltios a una resolución de 1024, lo que es lo mismo de 10 bits. Vamos a ver también cómo en algunas ocasiones tendremos que conectar algunos componentes a estos pines analógicos. Tenemos los pines de alimentación que son fundamentales para poder jugar con los distintos componentes de electrónica que vamos a ver a continuación. Estos pines cuentan con dos tierras o dos negativos escritos con GND, que es la abreviatura de ground en inglés. Estos están acompañados también de un pin de alimentación de 5 voltios junto a otro de 3,3 voltios, y allí justamente al lado de las tierras o de los ground un pin también de voltaje de salida o de entrada. Por supuesto, para poder alimentar la placa de manera externa contamos con un jack que podremos usar para conectar un adaptador, sea de 5, 6, 7 voltios hasta los 12, para poder alimentar toda la placa. Como quiera que sea, contamos también con este jack USB, esta entrada USB, que no solamente otorga 5 voltios a la placa para poder usarlos con algunos componentes que requieran esta alimentación, sino que también nos va a ser útil para cargar los programas desde el entorno de programación de Arduino hacia este Atmega 328P. Contamos también con el botón de reset que nos va a permitir resetear, rearrancar el programa desde cero una vez ya se esté ejecutando la placa. Y por último tenemos los LEDs de comunicación que nos van a indicar con un leve parpadeo cuando la placa esté recibiendo justamente un programa. Y para hablar justamente de cómo estos programas son no solamente escritos, sino también ejecutados, tenemos que referirnos justamente al IDE de Arduino. Este IDE de Arduino es el entorno de desarrollo digital en donde podremos encontrar la posibilidad de manipular muchísimos componentes de electrónica que están disponibles casi en cualquier ciudad del mundo. Esta es la página oficial arduino.cc, y para poder obtener el software o el IDE de Arduino vamos a ir a software de acuerdo al equipo con que dispongamos. Pues vamos a hacer la descarga, bien sea de Windows, de Linux o de Macintosh. En este caso, haré la descarga del Windows 10, y aquí nos sugieren una donación. Siempre recordar que si está dentro de sus posibilidades, puedan hacer algún tipo de donación a Arduino, o si no, directamente podremos descargar el software. Una vez podamos o hayamos descargado el software, va a ser clave
que nos adentremos en su lógica. Y la lógica de programación de Arduino pues resulta en principio bastante sencilla. Contamos pues con dos bloques esenciales o principales que son el void setup, se escribe en minúscula, con dos paréntesis y abriendo un corchete para luego escribir las líneas de código y cerrándolo con un corchete en donde el void setup se ejecutarán estas líneas de código por una única vez al comienzo de la ejecución del programa. Contamos con otro bloque grande, por supuesto el void loop, también escrito en minúsculas con dos paréntesis abriendo corchete y cerrándolo al final de las líneas de código que queramos disponer dentro de este bloque, que a diferencia del void setup, el void loop se repite hasta el infinito una vez se eche a andar el programa. En este sentido, tenemos dos bloques grandes que nos van a orientar en la programación de distintos componentes. Vamos a arrancar con un ejercicio que es supremamente sencillo y es que vamos a controlar el parpadeo de uno de los puertos y de uno de los LEDs que vienen integrados en la placa. Para ello, en el void setup, recuerden ustedes que es el bloque del código que se va a ejecutar por una única vez al comienzo del programa, pues vamos a inicializar con pin mode. Este tipo de escritura se llama camel case, que nos invita, escribiendo en minúscula, poner el inicio de otras palabras que hacen parte de todo el concepto compuesto en mayúscula. Así que con camel case vamos a poner pin mode, vamos a inicializar el pin, en este caso 13, y le vamos a otorgar la salida. Le vamos a decir que el pin 13 es una salida. Cerrando el corchete nos vamos a dirigir al void loop, que abriendo el corchete definiremos lo siguiente. Digital write del pin 7, vamos a hacer del pin 13, perdón, vamos a hacer una escritura en el pin 13 como prendido o high. En este caso, para que el parpadeo pueda ser visto por nuestros ojos, necesitamos poner una pausa. Estas pequeñas pausas en programación se escriben delay. Y en este caso, el delay lo vamos a ubicar como de 500. ¿En qué está expresado? ¿En qué valor está expresado este delay? En milisegundos. Esto quiere decir que siendo 1000 milisegundos un segundo, 500 milisegundos han de ser medio segundo. Y para que pueda observarse el parpadeo, necesariamente tendré que encender, pero también apagar muy rápidamente ese LED. Y el LED que está atado al pin 13 del Arduino, en este caso con el Digital Write igualmente, voy a seleccionarlo como apagado, low. Igualmente pondré un delay para que este parpadeo pueda ser evidente. Una vez tengo esa configuración, lo que voy a hacer es identificar algunos inconvenientes que haya podido tener el programa, y esto se logra con este botoncito que está acá de Verify. Vamos a compilar este programa, es decir, que el software me va a ayudar a identificar si hay algunos errores en la escritura del código. Una vez pulso el botón de compilar, la barra de herramientas me indica ese proceso y aquí el mismo programa me dice que está todo bien con la compilación, que no tenemos ningún problema en la escritura del código. Una vez llegados a este punto, lo que necesitamos hacer es, por supuesto, conectar la placa al entorno de Arduino y realizar un par de configuraciones previas para poder cargar justamente el programa a la placa. En ese sentido, voy a conectar por aquí mi placa a un puerto USB. Para que pueda funcionar correctamente una placa de Arduino, yo necesito hacer algunas configuraciones, como les decía, muy sencillas, pero vitales y necesarias en el sentido de configurar este entorno de programación. Lo primero es revisar en herramientas o tools, en este caso que lo tengo en inglés, el software, cuál tipo de placa estoy usando. Así que voy a buscar el listado de las placas disponibles, que de la familia Arduino son un montón, son muchas, pero como lo habíamos mencionado, estamos trabajando con la Arduino 1. Una vez seleccionada, tengo que seleccionar igualmente el puerto en el que está conectado
este dispositivo. Aquí de manera automática nos indica que el Arduino Uno está conectado en el puerto de comunicación 7. Una vez compilamos el programa, podemos cargarlo con este botón que está aquí de carga y nos va a aparecer igualmente una barra de progreso. En este caso nos ha dicho que la carga del programa ha sido exitosa. Aquí vemos como el pin 13, el LED que está atado al pin 13, está parpadeando medio segundo encendido, medio segundo apagado, medio segundo encendido, medio segundo apagado. Lo que puedo hacer también es controlar justamente em, cuál sería entonces eh, la velocidad de parpadeo. Así que voy a regresar a mi software de Arduino y lo que voy a hacer justamente es indicarle a mi programa que en este caso quiero que ese pin 13 esté asociado ya no a un parpadeo rápido de 500 milisegundos, sino tal vez un poco más lentos de 1000 milisegundos. Esto quiere decir un parpadeo de un segundo encendido, un segundo apagado, lo que lo hará sin duda alguna un poco más lento ese parpadeo. Entonces veamos, conozcamos entonces cómo nos ha quedado justamente este parpadeo. Fíjense ustedes que resulta ser un poco más lento, un segundo prendido, un segundo apagado, un segundo prendido, un segundo apagado. Hemos realizado entonces la programación de inicial de nuestro Arduino con el programa conocido como Blink, uno de los más famosos y seguramente el inicial que usamos para empezar a comprender esta plataforma. Seguidamente vamos a entender entonces el funcionamiento de un componente fundamental para nuestros montajes de electrónica. Y este componente se llama protoboard. La protoboard es también una placa de prototipado. En este caso nos permite hacer conexiones de todos los componentes de electrónica que vamos a llevar a nuestro Arduino Uno. Para comprender la lógica de esta protoboard, vamos a usar como ejemplo una protoboard de 400 puntos, en donde encontramos unos rieles cuya lógica de conducción de la electricidad es en este sentido. Si, por ejemplo, traemos un cable jumper desde los 5 voltios de nuestro Arduino y lo conectamos en esta hilera, en estos puntos que nos sugiere el fabricante como positivos y rojos, ¿no? Los más exteriores, pues podemos estar alimentando todos los puntos de este riel como positivos. Asimismo, si conectamos y traemos del GND o de la tierra del Arduino un jumper a uno de estos pines de la protoboard, marcado por el fabricante como negativo con toda una línea azul, podremos estar energizando y transportando toda esta línea negativa en el riel. El comportamiento de los pines de interiores, de los puntos interiores, es distinto. Recordemos pues que estas columnas de pines interiores, su lógica de transporte de la energía es vertical, ya no horizontal en este ejemplo, como lo vemos con los rieles externos de la protoboard, sino de manera vertical va a transportar esa electricidad. Hay algo fundamental para que podamos terminar unos conceptos básicos que nos van a llevar a conectar exitosamente algunos componentes y es la lógica de las resistencias. Usaremos una resistencia justamente para esta práctica, teniendo en cuenta que no hace falta tal vez memorizar esta tabla de los valores de las resistencias que nos traduce justamente estas barras de colores que traen estas pequeñas resistencias cerámicas y que nos va a indicar cuál es el grado de resistencia para dejar pasar o no tal o cual cantidad de energía, de electricidad. De tal suerte que en este caso vemos que la primera banda, siempre la vamos a leer de izquierda a derecha, terminando por la tolerancia, en este caso es dorada. La primera banda es roja, de tal suerte que ubicamos un 2 allí, la segunda es roja, un 2 igualmente, y la tercera es café. Vamos a tener un multiplicador por 10, de tal suerte que el valor de esta resistencia es de 220 ohmios. Una resistencia de 220 ohmios nos sirve y nos funciona para la conexión inicial de un LED.
Sí, así es. Así que vamos a hacer esta práctica muy sencilla con ya no un LED integrado en la placa, sino un LED externo que nos permite empezar a volar con nuestra imaginación acerca de las posibilidades de conexión de muchos componentes de electrónica, en este caso diodos emisores de luz, al tiempo a partir de una sola placa de Arduino. Bien, para poner en práctica los conocimientos que hemos adquirido acerca de la placa, de su programación y de componentes como la protoboard, pues vamos a hacer uso de estas herramientas. Primero, una protoboard de 400 puntos, como lo hemos mencionado. Estas protoboard suelen no solamente tener la indicación de cuál riel se sugiere para positivo y cuál para negativo, sino también tienen números y letras para ubicar los distintos puntos en caso que hiciera falta. Algunos LEDs, en este caso vamos a seleccionar el LED rojo para trabajar. Algunas resistencias de 220 ohmios. Vamos a sugerir doblar las patitas de la resistencia lo más cerca al cuerpo para tener mejor manipulación de los componentes sobre la placa de prototipado y algunos cables jumper, algunas extensiones para la conexión eléctrica. Bueno, mencionar en principio que si yo conectase un LED directamente a la placa, es posiblemente que ni siquiera lo vea encenderse y se pueda quemar de inmediato, porque nuestra placa vía USB está recibiendo 5 volts. Y estos LEDs suelen trabajar a unos 5 aproximadamente, de tal suerte que vamos a necesitar justamente una resistencia para poder darle luminosidad a mi diodo emisor de luz, que recordemos tiene dos patas. La pata más larga del diodo es el ánodo o la pata positiva y la pata más corta es el cátodo o el polo negativo de nuestro diodo. Lo ubico en uno de los puntos con el cátodo o la pata negativa más cerca a mí y el ánodo de este lado. Para hacer la conexión del diodo a nuestra placa vamos a interponer justamente nuestra resistencia de 220 ohmios en la misma columna donde está el cátodo o la pata negativa. Voy a lanzar una extensión a un jumper desde el último punto que me queda aquí de esa columna hacia, por supuesto, uno de los GND de nuestra placa Arduino, a uno de nuestras tierras, a uno de nuestros pines negativo. Para poder completar todo el circuito, yo debo conectar nuestra pata positiva o ánodo hacia uno de los pines digitales, así que voy a usar, ¿por qué no?, el pin 7 para este propósito. Conectado en el pin 7 nuestro LED, voy a proceder a realizar entonces la programación correspondiente. En este caso es perfectamente válido que pueda usar el mismo programa que usamos hace un rato para encender el LED del pin 13 de la placa, porque simplemente voy a volver a poner la lógica de en el bloque del void setup, una línea que se ejecuta una única vez una vez se inicializa el programa, y voy a en este caso a decirle que no es el pin 13 el que quiero controlar como salida, sino el 7, que fue justamente en el que conecté nuestro LED rojo. Y asimismo en el void loop, con estas líneas de código que se repiten una y otra vez en bucle, en ciclo perpetuo dentro de este bloque de código, voy a decirle asimismo que voy a convertir el pin digital 7 en encendido con high. Y en este caso voy a volver a hacer un parpadeo un poco más rápido en este caso puede ser 500 milisegundos de espera, tanto de encendido como de apagado. Recordemos el pin digital 7. Verifico que mi
programa esté otra vez bien escrito, no le cambiamos mayor cosa, así que aquí nos indica que la compilación está correcta y de nuevo voy a cargar el programa a la placa. Bien, vemos entonces aquí cómo a partir de las conexiones que hemos realizado tanto de la pata negativa intermediada por una resistencia de 220 ohmios hacia uno de los puertos de tierra o negativos de la placa, y también conectando nuestro ánodo o pata positiva del diodo emisor de luz al pin digital 7 que en la programación seteamos o dispusimos como encendido y apagado. Recuerden ustedes que son los valores que lee estos puertos o estos pines digitales. Y aquí tenemos un parpadeo de medio segundo encendido, medio segundo apagado de nuestro LED. De nuevo, para simplemente tener más control sobre los componentes que empezamos a programar, voy a cambiar el parpadeo a 2 segundos, en este caso 2000 milisegundos. Para que el parpadeo, bueno, sea un poco más lento. Otra vez vamos a cargar el programa sin mayor modificación, creo que está sin ningún problema, y cargamos el programa a nuestra placa. Vemos aquí entonces cómo el parpadeo empieza a ser mucho más lento, 2 segundos encendido, 2 segundos apagado nuestro diodo emisor de luz. Y esta es la manera en cómo nosotros podemos empezar a programar muchos más LEDs al tiempo y luego, complejizando los proyectos, determinar su luminosidad, su frecuencia de encendido, de apagado, etcétera, etcétera. Para hacer más entretenida esta aventura de programación y electrónica, les propongo algo. Vamos a hacer uso de estos pequeños componentes que se llaman servomotores. Son unos componentes muy usados y muy famosos en el mundo de la electrónica. Y son básicamente motores que nos permiten un muy buen nivel de precisión en la programación de sus ángulos, de sus velocidades. Este que estamos viendo acá puntualmente es un servomotor mini de plástico, tiene engranajes plásticos. Y mencionar, por supuesto, que hay otros un poco de mayor calidad con engranajes metálicos y nos permiten más torque, mayor precisión en su programación. Este servo mini, por supuesto, hace parte de otro tipo de servos que son mucho más grandes, con mayor torque. Estos se mueven a 180 grados. Hay otros que permiten el giro completo a 360 grados. Para iniciar la programación y control de uno de estos motores debemos identificar cuáles son sus cables de salida. Estos cables que vemos allí es clave identificar sus colores para asimismo poderlos conectar debidamente. Este de aquí, el amarillo, es la señal que sale del servomotor, cable por el cual vamos a controlar el mismo. El del centro es el rojo de alimentación, el 5 volts, y el de este extremo es el café, que es la tierra, el negativo. Estos tres cables tienen una terminación hembra con este pin negro que vemos acá. Y lo que vamos a hacer seguidamente es conectar algunas extensiones, algunos jumpers, para poder conectar nuestro motor. Voy a hacer coincidir algunos de los colores de los jumpers con los cables del propio servomotor. Este que es un poco oscuro, aunque violeta, no importa. Recordemos que estos solamente son cables de extensión. El color simplemente está allí para que nos podamos orientar de acuerdo a nuestras conexiones eléctricas. Tengo uno rojo que voy a conectar en el centro, que va a hacer la extensión de los 5 volts del positivo, y tengo uno amarillo igualmente aquí que me va a extender el amarillo de la señal. Voy a ir directamente a conectar este servomotor a la placa de Arduino, pues siguiendo la lógica de conexión de nuestros LEDs anteriormente vistos. Vamos a ubicar el positivo en 5 volts. Vamos a conectar el negativo desde un GND o tierra. Y vamos a llevar el amarillo, puede ser al pin número 9, que nos va a permitir realizar la programación y el control de este motor.
Muy bien, para la programación de un servomotor vamos a conectar obviamente el cable a la computadora, pero antes debemos por supuesto ir al IDE de Arduino, el entorno de programación, para poder ejecutar algunos de los comandos que deseemos en nuestro motor. Bien, tenemos aquí el entorno de programación con nuestro programa que inicia con una línea que es desconocida hasta el momento para nosotros, que dice include servo.h. Lo que estamos aquí haciendo es llamar una librería. Una librería básicamente es un código ya preestablecido que nos facilita mucho la escritura de nuestro código. Es muy corto y ya digamos que nos facilita hacer el llamado de toda una suerte de arreglos y de programaciones que nos va a permitir programar nuestro servomotor. Para poder traer librerías podemos ir a herramientas y poder allí gestionar todas las librerías que estemos necesitando para distintos componentes, aunque aquí también tenemos un icono a la izquierda en las nuevas actualizaciones del software que nos va a permitir igualmente buscar estas librerías. Ya se ha buscado, ya la tiene instalada, es muy sencillo, es muy intuitivo descargar una librería, así que ya estoy haciendo el llamado de la librería include servo.h. Voy a crear aquí un objeto que se llama servo, que me va a servir para controlar justamente mi servo motor. Voy a indicar aquí que lo que necesito que se haga por primera vez es ubicar en 0 grados en el punto de inicio a mi motor y lo estoy haciendo con una variable entera que se llama angle. Voy a inicializar entonces el bloque de void setup con los paréntesis abriendo corchete y voy a designar el puerto, el pin digital número 9 como pin de salida de control de mi servomotor. Voy a cerrar obviamente el corchete para dar cierre a este primer bloque y de inmediato nos dirigimos al void loop, igualmente con la misma sintaxis. Y me voy a enfrentar a algo que también es nuevo para nosotros, que es el famoso bucle for. El bucle for es usado para poder repetir ciertas instrucciones si conocemos ese número determinado de veces que queremos que se repita. Básicamente el bucle for inicia con esta palabra for, abriendo paréntesis, proponiendo aquí una variable y en 3 instancias separadas por punto y coma vamos a decir que esta es la inicialización, esta es la condición y esta es la actualización. Básicamente lo que queremos decir aquí con esta línea de código es que se va a hacer un escaneado desde los 0 ángulos del servomotor hasta los 180 con un incremento de a un grado por vez, que eso es lo que estamos diciendo aquí, que vamos a servo.write a escribir ese incremento de un gradito por vez hasta completar los 180 con un delay de 15. Aquí podríamos incluso controlar la velocidad de giro de ese servomotor. Para que vaya y regrese, así como hacíamos con nuestro LED que encendía y apagaba, pues vamos a hacer algo parecido con nuestro servomotor. Y es que vamos a cerrar el corchete aquí abriendo un nuevo bucle for, diciéndole en este caso ya que si el ángulo, el modelo de inicialización está en 180, la condición es que sea mayor o menor que el ángulo cero y que vaya decrementando, que en este caso no aumentando en un grado, sino decreciendo en un grado para regresar justamente al punto de inicio, al ángulo cero. Igualmente, servo.write, angle y un delay de 15. Voy a compilar mi código para revisar que no tenga ningún problema de escritura. Parece que está todo bien con la escritura del código y voy a enviar este programa a mi placa controladora. Para que nuestro servo pueda funcionar, vamos a alimentarlo de manera externa con un adaptador, en este caso de 7 voltios, dado el amperaje que consume este motor y en caso que queramos conectar más servomotores, no nos va a alcanzar la alimentación de la computadora hacia el Arduino. Así que por temas de seguridad vamos a desconectar la placa de Arduino de la computadora y la vamos a alimentar con la fuente externa. Y aquí podemos observar cómo el servomotor tiene un recorrido desde los 0 grados hasta los 180 grados con un delay de 15 milisegundos.
Bien, pudimos observar cómo haciendo uso de algunos conocimientos en programación, algunas herramientas también que ya están preestablecidas, podemos echar a andar nuestros componentes en el mundo físico a partir de algunos algoritmos. Entonces podemos ver cómo finalmente este servomotor va de un lado a otro con una, al final, simple programación que nos invitaba simplemente a entender esa lógica y esa sintaxis y cómo estos componentes se pueden llegar a manipular siguiendo algunas instrucciones muy precisas, teniendo en cuenta obviamente su escritura y teniendo, por supuesto, especial cuidado en las conexiones eléctricas que hacemos de los componentes. Muy bien, les agradezco haber sido partícipes de esta aventura de creatividad, programación, robótica y tecnología. Hasta una próxima.